Continuamos en este ejercicio de Parlamento abierto, desarrollando las diversas entrevistas a las aspirantes y aspirantes posibles integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se encuentra con nosotros el día de hoy licenciado en Derecho, máster en Gobierno y Administración Pública, Raimundo Moreno Romero. Para comentar el licenciado en la mecánica de estas entrevistas, tendremos en un primer momento 10 minutos para hacer una exposición relativa al plan de trabajo, a su programa de trabajo, su contacto que haya tenido en la materia de derechos humanos. Habrá un segundo momento de 10 minutos para preguntas y respuestas y un tercer momento de réplica, si así lo decide, diputadas o diputados de esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Le agradecemos de antemano su presencia y le cedemos la palabra. Gracias, diputado presidente. En primer término quisiera agradecerles, diputados, la oportunidad de comparecer ante esta soberanía, reconocer el ejercicio democrático y transparente de esta comisión, que como bien sabemos, ese ejercicio está transmitiéndose en vivo por redes sociales, cosa que sin duda celebro. En primer término quisiera hacer una breve exposición sobre mi desarrollo profesional y académico, que me ha acercado evidentemente al tema de derechos humanos. Mi nombre es Raimundo Moreno, soy abogado, tengo estudios en políticas públicas, en derecho comparado, en análisis político estratégico. Actualmente curso la especialidad en estudios de género. Y en términos profesionales, en el ámbito federal, fui servidor público por 13 años, fui director general en la CDSOL, ahora Secretaría del Bienestar, director general homólogo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, director general adjunto en la Secretaría de Gobernación, en la Presidencia de la República, fui director de área en la Secretaría de Economía, fui secretario técnico de un secretario de Estado. En lo local he sido secretario en el Ayuntamiento de Zacatecas, aquí de la capital del Estado, y en el ámbito ciudadano he también estado trabajando activamente. Desde hace 5 años he sido presidente de la Fundación Orgullo Zacatecas, que ha estado trabajando puntualmente en favor de la promoción y el respeto a los derechos humanos, a la salud y al derecho humano a la igualdad y no discriminación. En cuanto al tema de salud, hemos estado trabajando con la Caravana de la Salud, que ha atendido a más de 20,000 zacatecanas y zacatecanos en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Calera, Morelos, Pánuco, Ojo Caliente, Jerez, etcétera. Y en lo relativo al tema de no discriminación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad, hemos estado trabajando junto con los colectivos a fin de promover acciones puntuales de visibilización, de sensibilización, de educación y también en términos de políticas públicas, impulsando, por ejemplo, la reforma en materia de matrimonio igualitario, en materia de crímenes de odio, para tipificar los crímenes de odio en el Código Penal. Hemos trabajado también de la mano de la Fiscalía del Estado para construir el protocolo de actuación. De hecho, hemos logrado acuerdos con organismos nacionales como la Fundación México Vivo o Letra S para llevar capacitación precisamente a los ministerios públicos del Estado, entre otros trabajos en términos legislativos de la mano, por supuesto, de las y los diputados. También, por ejemplo, la iniciativa que está en proceso de dictaminación para crear el Consejo para Prevenir la Discriminación. En términos generales es mi trayectoria profesional y académica. Sobre el tema en particular que nos ocupa, yo quisiera recordar que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos desde el nacimiento. Son universales, son inalienables, son complementarios, es decir, se interrelacionan y son progresivos. Y aquí quisiera yo focalizarme precisamente en la universalidad de los derechos humanos y su progresividad. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido avances sustanciales en términos jurídicos en materia de derechos humanos, desde el 90 que se creó la CNDH y sobre todo la reforma muy importante de 2011 que nos heredó, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, que es extraordinario, además del 4 que todos conocemos, a pesar de que México ha estado suscribiendo casi de manera sistemática todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,
tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito interamericano. A pesar de todo esto y a pesar también de las sentencias garantistas de la Suprema Corte, hoy seguimos viviendo en el país una realidad de discriminación que lastima a millones de mexicanas y mexicanos y a cientos de miles de zacatecanas y de zacatecanos, lo cual está provocando que muchas mexicanas y mexicanos tengamos o tengan que judicializar sus derechos humanos. Y hay ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, los amparos que se han presentado recientemente para garantizar, para defender el derecho humano a la salud de cientos de miles de mexicanas y mexicanos. Solamente en ese campo en particular, por ejemplo, señalar que más de 3,000 personas con VIH en este país atendidos por el Seguro Social se han visto lastimados por el desabasto de antirretrovirales, lo cual ha provocado evidentemente que se lleve a cabo toda una campaña nacional de amparos que garanticen este derecho. Igualmente podemos hablar de los amparos de la comunidad LGBT para acceder al derecho humano a la igualdad y no discriminación, el caso particular del matrimonio igualitario, pero podemos hablar también del derecho de la mujer a recibir un pago igual por trabajo igual, podemos hablar del derecho de las personas con discapacidad a la movilidad, podemos hablar del tema de adultos mayores y su acceso al trabajo, en fin, hay un universo de posibilidades en términos jurídicos que nos dejan ver que a pesar de los avances en términos legislativos y jurídicos a nivel nacional e internacional, la realidad es que millones de personas en este país siguen o seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos humanos. Por una parte, y en cuanto a la progresividad, quisiera poner el punto en la I, ante la amenaza no solo de detener el avance de los derechos humanos, sino de buscar revertir lo que ya se ha ido conquistando. Ya hay casos muy específicos que ya pudiéramos abordar con mayor calma, pero yo quisiera, por ejemplo, con mucho respeto para las y los diputados federales que lo están promoviendo, hablar, por ejemplo, del tema de la pena de muerte. La realidad es que la pena de muerte no es, no ha sido y no va a ser la solución para la violencia que se vive en este país. Yo entiendo que se busquen alternativas ante el contexto terrible, lamentable, que vulnera el derecho humano a la vida y a una violencia. Sin embargo, hay ejemplos puntuales. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados donde prevalece la pena capital son justamente los estados más violentos de Estados Unidos. Entonces yo creo que no necesitamos la pena de muerte, necesitamos en todo caso buscar la forma de garantizar que en este país no prevalezca la impunidad. En resumen, diputados, mi planteamiento se focalizaría en dos vertientes. Primero, la discriminación perenne que lastima a millones de mexicanas y mexicanos e insisto, a cientos de miles de zacatecanas y de zacatecanos, y segundo, en garantizar la progresividad de los derechos humanos. Sería cuanto, diputados. Muchas gracias.